es la pertinencia del texto en el sentido de la reflexión que venimos llevando a cabo en estos círculos, ¿no? Creo que la pregunta o una de las preguntas que a mí me instiga constantemente, parece ridículo, ¿no? Pero me instiga la pregunta de qué es el psicoanálisis, ¿no? O sea, primero entendiendo el psicoanálisis como una práctica que no puede, como una práctica, como una ciencia, sostengo que es una ciencia, Assange también, este, como una práctica, como una teoría, ¿no? Y en ese sentido también como una metodología científica que no puede dejar de cuestionarse, ¿no? Entonces, por ahí creo que es bien importante esto, ¿no? Y además de la pregunta de qué es el psicoanálisis, ¿no? Sostener la pregunta de qué hace a un psicoanalista, ¿no? Estamos realmente inmersos en este zoológico, sí, donde el psicoanálisis tristemente quiere su jaula, ¿no? Quiere su jaula, quiere su lugar de exhibición, cuando habría que ver si es pertinente o no, particularmente en lo que se refiere a todas las serie de actualizaciones, ¿no? Esa tendencia moderna, o más bien posmo, esa tendencia posmo hacia lo nuevo, ni siquiera hacia lo nuevo, hacia la novedad, ¿no? Hacia un cierto esnovismo, de alguna manera. Creo que el psicoanálisis, no tanto el psicoanálisis, más bien algo en muchos que gustan de ser, pretenden ser o son psicoanalistas, ¿no? Perdón, opera esta cuestión de ese cierto esnovismo, ¿no? Entonces, por ahí creo que me parece pertinente esta reflexión. eh, y particularmente, bueno, antes de ya entrar, me interesa mucho escuchar qué les pareció el texto. ¿Pareció pertinente? No. Eran dos, el prefacio y la introducción, que luego hay veces que la inercia nos lleva a brincarnos, ¿no? Particularmente a mí me encantan los prefacios, la verdad, creo que son completamente reveladores para lo que viene en el texto. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el texto? Cuéntenme, por favor. Adelante, Eli. Pues a mí me pareció muy interesante todo lo que estuvieron ahí comentando en el texto, sobre todo este concepto del freudismo, digamos, ¿no? Porque en el inicio, en el prefacio, hablan de que era como un impedimento para el psicoanálisis porque se confundía con Freud, ¿no? O sea, con el nombre de Freud y el freudismo como lo estaban planteando como una cuestión de alegría o algo así, como que podía ser considerado como algo hasta triste, ¿no? Hablan de esta parte de como que era triste que sucediera esto, pero me fue gustando toda esta parte porque también llegan a esta cuestión de que al final el freudismo, lo que plantea Freud, es toda una teoría, no es, sí se sustenta en la persona, ¿no? Pero no es la persona, o sea, el psicoanálisis va mucho más allá y ha seguido creciendo y todo, entonces es muy interesante cómo etiqueta que se plantea en un inicio, pues no lo es del todo, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Esa parte me hizo interesante, ¿no? Que se convierte en una cuestión hasta que tiene que ver con la cultura, con lo que significa, pues, que resalta esta ambigüedad y diversidad en el término freudismo, pero también hay una perspectiva cultural, ¿sí? Y una cuestión científica atrás y
estudio, que también Lacan, bueno, eso ya va hasta casi el final, ¿no? Ayuda a enriquecer. Entonces, es como muy interesante todo lo que van planteando y, y no tan pesado el texto. O sea, realmente se entiende y eso lo hace cómodo, digamos, para leerse, ¿no? Ese es mi comentario. No sé Muchas gracias. si alguien... Muchas gracias, Lidia. Ahorita retomo un par de cosas de lo que dijiste, ¿vale? Ok. Gracias. Yo estaba pensando durante la lectura, me evocó muchísimas partes de mi formación académica, de mi formación institucional. A propósito, se menciona igual, como mencionaba Elizabeth, durante la parte del prefacio, se menciona esta parte de el abordaje de conceptos como si, sin tomar en cuenta todo el bagaje de, ¿cómo decirlo? Se mencionan varios conceptos, varios elementos de la obra freudiana sin tener en cuenta eh, la dimensión de esa misma obra, que se replantean conceptos que Freud o bueno, que ya se presentaron de alguna manera, pero se desconoce cómo se han presentado. No se tiene, digamos, no se tiene el radar, un ensayo dado, un trabajo dado, y se presenta como algo novedoso, pero de una manera distinta. Esta sensación de superar a Freud, de revisitar para como mejorar y aumentarlo, es algo que a mí me resuena bastante con varios de los autores que se nos presentan en la maestría. Es algo que me resultó bastante familiar. Y a propósito de lo que se menciona también en cuanto a el regreso a Freud, no tanto como un regreso a orígenes, sino como una aproximación distinta al objeto de estudio. Eso me dejó pensando bastante. Ujú. Creo que mucho por ahí va la cosa y por ahí me parece que es la importancia que tiene, o al menos lo que yo buscaba, cuando propongo este texto, ¿no? Porque si se dan cuenta, constantemente estamos aquí haciéndonos implícita o explícitamente la pregunta de qué hace a un psicoanalista, ¿no? Particularmente ustedes que están en formación para hacerse psicoanalistas, ¿no? Acá la pregunta es más radical, ¿no? O sea, la formación es un componente en el advenimiento de un analista, pero no es lo que hace un analista, ¿no? Salvo muchas perspectivas bastante nefastas, muy actuales, ¿no? De ciertas escuelas que plantean que para ser psicoanalista basta con estudiar psicoanálisis, como si el psicoanálisis fuera un objeto estudiable, ¿no? Pero bueno, creo que por ahí podemos ir empezando a ubicar ciertas cosas de este texto, ¿no? Sí, gracias, Carlos. Oscar. Hola, eh, pues el texto me recordó muchísimo a lo que es un autor, ¿no? Como incluso el orden del discurso, a propósito de, como dice Carlos, ¿no? Esta remisión a los orígenes, pero sobre todo a este ejercicio que se tiene que hacer específicamente con un autor, con, con la persona, ¿no? Con su fantasmatización y con el fetiche al nombre, en este caso el nombre del padre, que me recordó también muchísimo a un, creo que se llama, bueno, es un texto de Michel de Certeau, que precisamente, ¿no? Hablaba de toda esta pedacería que queda a la muerte de Freud, y de ahí en más se reconstruirá un monumento en su nombre, pero que poco y nada tendrá que ver con tanto la teoría como la praxis psicoanalítica. Y sobre todo, bueno, el texto lo que hace de forma bastante didáctica es recordarte, ¿no? Y reconocerte incluso a través de cierta historiografía extraña de, de la obra
de Freud, en qué momentos puntuales Freud se va dejando, eh, ¿cómo decirlo? Los basamentos, ¿no? Del psicoanálisis, pero son basamentos que siempre están en una suerte de arena movediza, tan simple como el reconocimiento del inconsciente y del azar que le compete. Ahí ya, a partir de ahí estamos ante, creo yo, un plano completamente diferente a cualquier aspiración cientificista de poder decir la verdad, ¿no? Bueno, la verdad canónica. Bien, no, gracias. Bien, va por ahí. De hecho, ahorita voy a comentar algo de esta cuestión fundamentalmente de qué es un autor, porque en buena medida el texto es una respuesta crítica a Foucault en ese sentido, ¿no? Pero ahorita lo vemos. Muchas gracias, Oscar. Felipe, Gracias. Espero que esta vez ya no se me ya, atore el... ya estás muy bien. Excelente. Es que Estados Unidos se acomodó, sí, creo que me puse entre dos lockers. Mala idea. Pero bueno, desde la primera frase del texto donde menciona que en sí lo nuevo, o sea, que el psicoanálisis no es nuevo, sino que lo nuevo es Freud. Eso, a partir de ahí ya creo que comienza fuerte, ¿no? El enunciado. Una cuestión de que no se trata de una invención o de una creación, aunque en algún momento así Freud sí lo habló de estas creaciones mías, ¿no? Sino del aspecto de conquistador, de alguien que está descubriendo un nuevo terreno. Y eso es algo genial, porque sí, o sea, el hablar de Freud, que a mí me ha pasado, que cuando me han preguntado si yo doy psicoanálisis y la siguiente pregunta es, ¿pero de Freud? ¿Freudiano? ¿No? Como despectivo. Y es muy interesante porque estas críticas, completamente me suscribo a lo que menciona Charlie de la formación de la carrera, pero es algo que también estas críticas se siguen percibiendo hoy y ya dando consulta, cuando te preguntan cuál es tu especialidad, ¿no? Y cómo creo que es más bien extraño encontrar a alguien que lo reciba de buena forma, por así decirlo, ¿no? Al principio es más como, ¿pero por qué? ¿A poco? Pues bueno, hay muchas críticas hacia Freud, ¿no? De diferentes movimientos sociales, que cuando uno las escucha se da cuenta que nada, pues nada tiene que ver, o que muchas de las críticas son por completo dirigidas a la persona de Freud, ¿no? Cuando a la teoría no. Y si es a la teoría, es muy fácil saber que no se le ha leído. Y es algo que me interesó porque en un momento del texto lo pone, o sea, como si no fuera ya de su interés leerlo porque ya lo conocen. ¿No? Entonces, esta parte me pareció genial, me pareció muy bonito saber lo que significa Freud en la palabra y cómo es contrario a lo que se suele decir de él, ¿no? Esta parte oculta, esta parte oscura y que no, sino que denota felicidad, denota vitalidad. Y cuando uno está leyendo a Freud, se le escapan risas, ¿no? Porque el texto está lleno de vida. Es un hombre que, y en los videos, he visto pocos videos de Freud, porque pues, hay pocos, pero cuando se ve cómo incluso se mueve y todo, se veía más bien un hombre bastante eufórico. En los historiales clínicos se ve un hombre eufórico, ¿no? Entonces, es creo que una forma de recordarnos a este Freud más vivo, ¿no? Mucho más cercano a esta vitalidad y que la pregunta del texto, ¿no? Sí, que hace el análisis, que hace un psicoanalista, sino también esta reminiscencia, o sí, de que ser psicoanalista de una u otra manera también amerita ser freudiano, ¿no?
y defender esa parte freudiana, ¿no? Lo que es el inconsciente, lo que es la psicosexualidad, lo que es, este compromiso por esa evidencia clínica, que por más que no pueda ser medible, por más que no sea apta para los parámetros, cualquier de estos parámetros, ahí está. Y basta simplemente con que uno se ponga a escuchar para darse cuenta que ahí está. Muchas gracias, Felipe. Igual voy retomando cosas de lo que dijeron. Muchas gracias. Elizabeth. Ya nada más quiero hacer un comentario breve después de lo que nos comentó ahorita Felipe. Es que hace pocos días justamente platicábamos él y yo, ¿no? Y hablábamos de Freud, de que sus textos y su vida hablan de un hombre con mucha energía, ¿no? Más, y eso es interesante porque yo en el área de la filosofía, Freud siempre se ve como gris, hablando de la persona, ¿eh? Como, o así nos lo presentan, ¿no? En algunas áreas de la filosofía, como, ¿ya me escuchan otra vez? Ya, otra vez, sí. Y como él, ¿sí? Lo que me llama la atención es que lo que él dice y lo que él hace habla de una persona observadora, vital, comprometida con la vida, ¿no? A diferencia de lo que pudiera interpretarse. Entonces, sí, la palabra de alegría, pues tiene algo que ver, no es tan contradictoria al final, digamos, ¿no? Pero bueno, eso era lo único que quería comentar al respecto, porque recordé Muchas aquella gracias. plática que tuvimos, ¿no? Ujú. Gracias. Bueno, sí, primero, este texto, obviamente es un autor francés, ¿no? Está muy enterado de la escena francesa, y la escena francesa es, está marcada o no se puede pensar, digamos, al margen de Michel Foucault, ¿sí? Foucault tiene un texto exquisito, me refiero a un texto muy breve, pero Foucault, así, un texto muy breve, igual te hace estallar la cabeza. Se llama ¿Qué es un autor? Y es un texto que está inscrito, digamos, en una cierta perspectiva del estructuralismo, ¿no? El estructuralismo, o algo de lo que se le puede criticar y se le critica al estructuralismo, es básicamente una cierta apuesta por la desaparición del sujeto. Ajá. El estructuralismo apuesta constantemente por esa desaparición del sujeto, y lo que en ese sentido también resulta un poco escandaloso, ¿no? Porque la desaparición del sujeto implica también, o tiene como correlato, la desaparición de la responsabilidad subjetiva. Y eso es algo que psicoanalíticamente, que analíticamente, que políticamente no podemos permanecer indiferentes, ¿no? Entonces, digamos que, y, bueno, y Foucault lo que buscaba en buena medida en que es un autor era curarse por lo sano, ¿no? O sea, el autor podría plantear algo, y eso algo que planteaba tenía vida propia, independiente del autor, ¿no? O sea, que no podía ser juzgado, que no podía ser juzgado como se podía juzgar efectivamente al autor. Allí, otra vez, Foucault se estaba curando por lo sano, ¿no? En términos de qué, de su condición homosexual, en términos de sus prácticas sexuales de riesgo, ¿no? O sea, lo que está haciendo es, a mí, yo ya hice mi obra, a mí, mi obra, no me la tocan con mi vida. O sea, yo no hice la historia de la sexualidad como un efecto, como una sublimación de mi homosexualidad. No hice un análisis del placer y de la carne a propósito de mis prácticas sadomasoquistas en San Francisco, ¿no? Lo que buscaba Foucault en buena medida era un poco poner a salvo su obra de su biografía, lo que es bien respetable, ¿no? Eh, creo que
creo que es respetable, pero finalmente es una pretensión un poco, un tanto cuanto ingenua. Difícilmente la obra escapa a la fama del autor, ¿no? O sea, actualmente podemos ubicar eso mismo o actualizar esa reflexión de Foucault a propósito de escándalos que sufren con el Me Too en Estados Unidos, con toda con todo lo que implica, ¿no? Las críticas que se hacen o cómo se lleva a cabo una quema de brujas con Woody Allen, cómo se lleva a cabo una quema de brujas con Polanski, ¿no? Y en ese caso creo que podemos, bueno, también hablo desde mis propias afinidades, ¿no? O sea, son directores que me fascinan y por más que se les imputen ciertas cosas que además está en su mayoría demostrado que no son así o que no fueron así, me parece que su obra corre al margen de su biografía, ¿no? Pero, vamos, eso es una posición más bien personal, ¿no? Porque me encantan esos autores, ¿no? Estos directores, ¿no? Pero bueno, regresando al texto, finalmente, este debate con el que abre, a propósito de esta asimilación, de hecho lo hice muy elegantemente con estas formas retóricas que nunca me aprendo, eh, esta asimilación del nombre con la obra, ¿no? Si se dan cuenta, o esta cosificación del nombre propio, si se dan cuenta, esa referencia retórica no nos espanta en otras cosas, ¿no? O sea, cuando tenemos un cuadro de Van Gogh, decimos, es un Van Gogh. Sí, ahí no parece que haya tanto problema con la asimilación con respecto al nombre propio, ¿no? Eh, pero parece que aquí sí genera una cierta irritabilidad, ¿no? Porque claro, la persona de Freud como persona, obviamente no se escapa de ciertas críticas. Y aquí justamente no estamos buscando, ni el autor busca hacer una apología de Freud. A Freud no le hace falta una apología, ¿no? Eh, pero sí es importante ubicar, como señala justamente todo el argumento de Assaun, y con la cita con la que bien señala Felipe que el texto inicia, ¿no? O sea, esta cuestión, lo nuevo no es el psicoanálisis, sino Freud, al igual que lo nuevo no era América, sino Cristóbal Colón. ¿Por qué? ¿Por qué es Freud lo nuevo? ¿Por qué, por qué Freud es justamente el parteaguas que va a inaugurar eso, algo que inaugura es ciertamente el psicoanálisis, ¿no? Es bien importante esto porque finalmente Lacan lo va a resolver muy bien, con una gran elegancia, ¿no? Al hablar de la cosa freudiana. Ajá. Eh, este texto a ver, lo voy a ubicar así. Lo que persigue el texto en principio es, eh, es en buena medida responder, responder a Foucault a propósito, o al planteamiento Foucaultiano, no Foucault, al planteamiento Foucaultiano a propósito de que aquí sí hay un autor, de que el autor sí existe y que el autor, digamos, mantiene su condición subjetiva, ¿no? Que sí, que el autor nunca va a ser tan congruente como para que no sea cuestionado en términos y que su obra y que no contamine la obra, eso es un hecho, pero tampoco nos interesa. ¿Por qué? Finalmente por la cosa freudiana, ¿no? ¿Por qué? Porque la cosa freudiana es justamente el inconsciente. Entonces, cuando operamos justamente desde dar por presupuesto el inconsciente, pues un poco tenemos que matizar nuestra crítica o nuestro kantianismo, nuestro imperativo categórico tiene que bajarle un poco a los humos, ¿no? Finalmente en ese sentido. Pero, además y principalmente, lo que va a operar acá es una reflexión en términos de un gesto inaugural, ¿sí?
Y ese gesto inaugural tiene que ver particularmente con los objetos que el propio Freud va a ir señalando, ¿sí? En ese sentido, me remito a la cita que señala el autor. Lo voy a leer directo del texto. Estoy en Psicoanálisis y Teoría de la Libido, 2 artículos de enciclopedia, 1922-1923, ¿sí? En ese texto, al margen de las ediciones, está el apartado 19 y dice: los pilares maestros de la teoría psicoanalítica. Es un párrafo de 2, 4, 5 renglones, ¿sí? Eso es bien importante. No que sean 5 renglones, sino más bien el recuperar la importancia de la letra, de la literalidad, que es justamente un gesto completamente lacaniano, ¿no? Señala los pilares maestros de la práctica de la teoría psicoanalítica. La hipótesis de la existencia de procesos psíquicos inconscientes, el reconocimiento de la teoría de la resistencia y de la represión, la valoración de la sexualidad y del complejo de Edipo son los contenidos capitales del psicoanálisis y los fundamentos de su teoría, y quien no los acepta en su totalidad no debe contarse entre los psicoanalíticos. Así de tajante, así de potente es el planteamiento de Freud, ¿no? Un planteamiento que además no está escrito en uno de los textos complejísimos de, no sé, teoría de la libido o vicisitudes de, ¿no? Está escrito en artículos de enciclopedia, ¿sí? Está escrito para que todo el mundo entienda y quede bien claro de qué va la cosa por acá, ¿no? ¿Por qué? Y esto tiene que ver, a ver, creo que voy a decirlo así. El psicoanálisis está constantemente bajo fuego, ¿sí? El psicoanálisis está constantemente bajo fuego. Si se dan cuenta, Freud utiliza constantemente una terminología militar para hablar del psicoanálisis. Mecanismos de defensa, represión, resistencia, etcétera, ¿no? O sea, justamente el lenguaje que implementa es un lenguaje bélico. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis está bajo fuego. Ajá. Y hay de fuegos a fuegos. Hay fuegos muy fáciles de responder, ¿no? Cuando discutimos con un conductista, si es fuera posible, pues es muy claro lo que el conductista dice, es muy claro la crítica que hace, en ese sentido también es muy fácil de responder. Digamos, lo que no plantea el texto, pero creo que va por ahí, es hay que distinguir bajo qué fuego estamos, ¿no? Hay un fuego enemigo o abiertamente antagónico, ¿no? Conductista. O la psicología, vamos a dejarlo en general. Pero hay un fuego amigo, que es un fuego más complicado, es un fuego más peligroso, es un fuego más sutil, ¿sí? Es un fuego más sutil porque va a operar desde una cierta terminología familiar, ¿no? Y eso lo hace más peligroso, eso nos confunde más, ¿no? Eso finalmente señala, estoy en la página 11, al final. Dice, en consecuencia, se puede presentar ese crisol que es el freudismo como lo que generó el anafreudismo, el kleinismo, el ego psychology, el self psychology, la concepción de los independientes, en fin, el lacanismo. He aquí todo impecablemente arreglado, de manera que la fuerza de origen se encuentra vacía. Entonces, el freudismo se entroniza como una corriente, entre otras, así la primera, dentro de la órbita de los ismos, mientras que él cita el acontecimiento freudiano, eso es una referencia al propio autotexto, a la metapsicología, mientras que el acontecimiento freudiano es el que hay que pensar como una deflagración cuyas ondas de choque
no dejan de propagarse, aun cuando nos ocupemos de filtrarlo por medio de diversas visiones del mundo. La única manera de no colocar a Freud en esa posición, glorificada y denegada a la vez, de origen imaginario, es comprender lo que con su nombre se asocia a esa realidad. ¿Qué es lo que está planteando acá? ¿No? Primero, antes comenzó ya a hablar de la cosa, ¿no? La cosa no es algo que Freud haya planteado, es algo que decía constantemente Charcot, es la cosa, siempre, ¿no? Y ahí quedaba el planteamiento de Charcot, ¿sí? ¿Qué es esto que decía Freud, ¿no? O sea, entre pasillos, los médicos saben y dicen perfectamente de qué va la cosa, pero cuando tienen que decir la cosa, ahí lo suspenden, ¿no? Y la cosa es justamente la sexualidad, ¿no? La cosa freudiana, de alguna manera. Hago la cita de Charcot. Pero, estoy en la página 11 al principio, lo que estaba allí ya se había dicho, como lo manifestó Charcot, es la cosa siempre, pero apenas proferido se volatilizó. Freud, por su parte, lo enuncia. Y cuando encontramos el efecto del inconsciente en la realidad, como el lapsus, el sueño, el síntoma, como la significación sexual, ello hace pensar en aquel que habiéndolo descubierto una vez más, fue el primero en decirlo, ¿no? Charcot, muchos detractores lo que plantean es que bueno, todo se le debe a Charcot. Charcot le mostró a Freud mucho de lo que es éticamente inaceptable, ¿no? Eh, Charcot hablaba de inconsciente, por supuesto, no en el sentido que Freud, pero sí hablaba de inconsciente, ¿no? La diferencia es que hablaba de un inconsciente desde una perspectiva de sentido común, incluso filosófico, ¿no? Hablaba de inconsciente en un sentido descriptivo, no en un sentido estructural, o no en un sentido tópico, que eso es justamente lo que tendríamos que pensar como justamente la cosa freudiana también, ¿no? Entonces, digamos que ahí está lo que va a ir planteando Freud en principio. Ahí está como quien lo dice, como quien lo dice por primera vez al decirlo una vez más, ¿no? Jugando con esta cuestión con Charcot, pero particularmente está eh, esta palabra que utiliza más adelante Assaun, ¿no? Deflagración, combustión rápida con llama sin explosión, ¿no? Como darle a Freud un lugar, ¿no? Como darle a Freud un lugar honorífico, ¿no? Como cuando quieren deshacerse en una junta empresarial de alguien, lo hacen el director honorario, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Pues ahí estás, sigues manteniendo, pero ya vales madre, pues, ¿no? Nadie te pela, no tienes decisión, no tienes voz, no tienes voto, te reconocemos lo que hiciste, pero lo que hiciste es parte del pasado. Ese es el gesto que tiene el psicoanálisis, voy a decirlo jugando, post-freudiano con Freud, ¿no? Ya lo he planteado varias veces, casi repitiendo a mi analista, ¿no? Dice el psicoanálisis post-freudiano, es post-freudiano en un sentido cronológico, pero en un sentido epistemológico es pre-freudiano y en ese sentido no es psicoanálisis. No sé si estoy montándome en la radicalidad del propio autor de Freud acá, ¿no? En cuanto a esto que señala, y quienes no reconocen esto no tienen derecho a contarse como psicoanalíticos, ¿no? Entonces, allí, bueno, este punto es bastante punzante porque finalmente lo que va a la apuesta que se hace es justamente ese regreso a Freud, pero como bien señalaban, no es un regreso romántico, no es un regreso
a los orígenes, no es un regreso al fundador, no es un regreso a la verdad plena, es el regreso a un acto inaugural, ¿sí? Es el regreso a un acto inaugural. Y eso es lo que hay que entender. Y ese acto inaugural tiene tres pilares. La presuposición del inconsciente. Ajá. ¿Qué es lo que hace la psicología, la psicodinámica? ¿No? Pues un psicoanálisis sin inconsciente, ¿no? ¿Qué es lo que hace la psicología analítica? Me refiero junguiana, otro pleonasmo, ¿no? ¿Qué es lo que hace la psicología analítica? Un psicoanálisis con un súper inconsciente, donde el inconsciente freudiano queda hecho mierda, ¿no? O sea, frente al inconsciente colectivo, a los arquetipos, a todo esto que parafernálicamente Jung va a estar invocando, ya el inconsciente freudiano queda así, ¿no? Como parte de la sombra, como algo que casi no importa, como algo que es fácilmente superable. Lo importante sería meternos en esto. Entonces, finalmente, ese gesto de los comentadores, ¿no? Finalmente va a tener todo el tiempo esa invitación a Freud a pasar al banquillo del director honorario, ¿no? Te vamos a aplaudir siempre, siempre te vamos a agradecer, siempre te vamos a mantener la pensión, pero no hables, por favor, no me sigas diciendo las necesidades de siempre, ¿sí? Entonces, esas necesidades de siempre es en lo que hay que estar siempre insistiendo. Ajá, porque esas necesidades de siempre es lo que implica justamente el retorno a Freud, para quitarnos de broncas, como Lacan lo planteó, a la cosa freudiana, ¿sí? La cosa freudiana es eso que se juega o eso que se sostiene a partir de estos tres pilares, ¿no? La presuposición del inconsciente, el reconocimiento de la resistencia y de la represión y el complejo de Edipo en términos del problema de la sexualidad. Si se dan cuenta, esas tres, en función de lo que va desarrollando el texto, esas tres cosas, son los que buscan enmendar, ¿no? Corregirle la plana a Freud, eh, pasan de lado, ajá, buscan poner el acento aquí, buscan poner el acento allá, buscan darle un tachón aquí, buscan borronearle allá, ¿sí? Y lo que tachan, borronean o pasan por alto es justamente esas tres coordenadas. ¿Qué piensan de esto hasta ahorita? Otra vez me disculpo por mi tono sarcástico. Creo que es la única forma como Freud provoca risa, es justamente en ese tono sarcástico que también utiliza. ¿Ustedes tengan algún comentario hasta este punto? Está claro qué es lo que implica ese retorno y está claro qué es lo que implica esa necedad de la que al menos yo creo, o al menos yo me siento muy orgulloso de sostener, la verdad. Adelante, Eli, te escuchamos. Bueno, yo creo que estos tres puntos que nos acabas de marcar, Alejandro, son importantísimos porque para quienes estamos empezando a ver estas posturas del psicoanálisis y reconociéndolas, saber que esas son las tres líneas en las que hay que estar claros y conscientes, nos permite analizar de una forma como más objetiva, digamos, pues también a los otros autores, ¿no? ¿Qué tanto están siguiendo el real psicoanálisis fundamental, digamos, el que planteó Freud, o no? Y lo digo porque ahora que he ido leyendo otros autores, pues hay quien se enfoca más en la parte del consciente o del
ego, ¿no? Y no tanto en el inconsciente, y al final, pues es la base, ¿no? Y los mecanismos de defensa y todo esto, y el Edipo que son muy tempranos y a veces los quieren pasar sin ver, ¿no? Entonces, tener estos 3 pilares claros para quien está empezando es Freud fundamental. El hablaba texto de es shibboleth, interesante. ¿no? De por ahí aparece la palabra shibboleth. Yo no sé cómo se pronuncia shibboleth, ¿no? Pero realmente es una referencia bíblica, ¿no? Es una referencia bíblica que, que distinguía a 2 pueblos que étnicamente eran muy similares, que se espiaban unos a otros porque eran muy similares. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Pero justamente en la forma de pronunciar shibboleth era que se diferenciaban. Entonces era como una prueba, ¿no? Porque de alguna manera el pueblo impostor, de alguna forma, te quiero decir otra palabra, pues se me fue, el pueblo espurio para decirlo bien, con todas las implicaciones que tiene, me encanta la palabra, más cuando era dirigida a Felipe Calderón, eso no viene al caso acá. El pueblo espurio pronunciaba el shibboleth de otra manera, ¿no? Entonces Freud sí lo plantea, este es nuestro shibboleth, aquí vemos quién realmente, porque no es, a lo que voy es a que no es necedad, es una cuestión epistemológica, ¿sí? Es lo que lo que sostiene, es lo que sostiene el edificio. No es algo que pueda aceptarse o no, o aceptarse parcialmente o no. Es estructural al edificio psicoanalítico. Si no, está bien pensar otras cosas, querer otras cosas, que nos gusten otras cosas, nada más. No le llamamos psicoanálisis, ¿no? Sí hay que separar las aguas, pues, ¿no? En esta lógica. Y fíjate ¿no? que hace poquito me metí a una página de personas que dan terapia psicológica, psicoanálisis y todo. Y es bien interesante ver qué ponen en sus como currículum o de cómo se ofertan, ¿no? Porque dicen terapia conductual o psicoanálisis. Terapia de psicoanálisis junguiano. Terapia, o sea, hay mucha mezcla. Sí me estoy explicando. Dices tú, pues, por eso me quedaba yo pensando, dije yo, bueno, ¿quién es un real psicoanalista? Si este es un psicoanalista junguiano, si este es un psicoanalista conductista, si este es, o sea, ¿quién es? ¿No? Mira, Hay mezcla, eso no hay claridad. responde mucho a ciertas didácticas universitarias, ¿no? En las universidades, la psicología se enseña de una manera muy extraña y sin mucho compromiso. Se enseña de manera muy ecléctica, ¿no? Entonces los psicólogos, cuando recién egresan, sienten que pueden interpretar un sueño cuando conviene y que después pueden aplicar un condicionamiento si así lo requiere el paciente, ¿no? Como si esto fuera de trajes a la medida. Justamente por eso decía hace rato, ¿no? Existe en el zoológico, sí, una serie de ofertas terribles, ¿no? Muchas muy idiotas, realmente, muy idiotas y muy peligrosas. Lo triste es que muchos psicoanalistas quieran tener su escaparate allí, cuando realmente la singularidad y la especificidad del psicoanálisis nos pone en otro campo, ¿no? Pero bueno, creo que por ahí va. Gracias. Gracias. Felipe, adelante, Felipe. Es que llama mucho la atención cómo estas situaciones siempre se pueden encontrar y es muy fácil ubicar dónde se encuentran, ¿no? Principalmente en ciertas instituciones, donde hubo un día que puse mi libro de Castoriadis, la sociedad, la institución imaginaria de la sociedad, y una maestra vio la palabra imaginario y dijo, ay, yo no le entiendo nada a Lacan, por eso ni lo leo, ¿no?
Y fue no tenía nada que ver, ¿no? Pero en un sentido en que incluso había ciertas cuestiones donde había profesores que no leían a Freud, donde se concentraban o se enfocaban a leer únicamente a Klein o únicamente a Meltzer, descartando lo previo, porque Meltzer, por ejemplo, Meltzer ya había logrado una ampliación de la metapsicología y corrección, por lo tanto ya no era tan necesario leer a Freud, sino leer a Meltzer, ¿no? Es algo que hay también mucho la idea de que con leer a Lacan es más que suficiente, pero es algo que yo considero. Para leer a Lacan primero hay que leer mucho a Freud, si no, no se le va a entender nada. Y hay varios autores que a mí me gustan mucho y que algo que me encanta leer es mucho ese como reconocimiento que se le hace a Freud, pero en un sentido de que se consideran freudianos, ¿no? Como es el caso de Lacan, como es el caso de Klein, y alguien que yo admiro mucho, y lo he dicho varias veces, es Adolto, ¿no? Donde sostiene esa postura freudiana. Pero son luego autores que ya o quedan descartados o quedan atrasados, como si ya su tiempo finalizó, ¿no? Entonces hoy hay que leer a Green, hoy hay que leer a Kemberg, a todos estos, ¿no? Pero se pierden muchas cosas y se nota como es más este coqueteo con la psiquiatría, ¿no? Este coqueteo de cumplir, este coqueteo de dar algo que pueda ser más visible, ¿no? Y creo que es un gesto que se está y que hay en los que estamos estudiando psicoanálisis en esta formación, como incluso en momentos cierta, no me gustaría, pero creo que la palabra, como cierta vergüenza. Como en lugar de decir psicoanalista, soy un psicoterapeuta psicoanalista, ¿no? O presentarse como mejor como psicoterapeuta o como psicólogo y no tanto como psicoanalista por varias situaciones, ¿no? O porque nadie, desafortunadamente nadie sabe qué hace, qué es un psicoanalista y dentro del ámbito no es luego bien tomado, ¿no? Tiene que venir acompañado de ese psicoterapeuta, ¿no? O psicodinámico, o esas cuestiones. Entonces, pues sí, da estos círculos y este estudio creo que nos hemos ido mucho a este aspecto epistemológico porque cómo sostener pues esta situación de verdad de estar como muchas veces bajo fuego si no se conoce realmente esta base, pero es una base que ya no se da tampoco. Y eso es lo que más, de mi parte, lo que más me preocupa. Que haya psicoanalistas que consideren que el objeto de estudio es el inconsciente y el aparato psíquico no. O sea, cosas que luego para mí son, o sea, que son, se necesitan para tener base, pero si no se da base, entonces todo está flotando. Gracias, Felipe. Sí, sí, por eso estos textos a mí me resultan son textos a los que me gusta regresar constantemente, porque finalmente es regresar a la base. Yo, tal vez no hace falta que te lo diga, soy muy mamón con respecto a nuevos autores, no me gustan los nuevos autores. Soy antiesnovista, de alguna forma, ¿no? Entonces, sí me la vivo leyendo a Freud, pero, y otros, obviamente, ¿no? Otros, pero justamente leer a Freud, ¿qué es lo que implica leer a Freud, no? Cito un fragmento del texto en la página 20, voy a ir yendo y viniendo de las citas. Leer a Freud no es nunca releerlo solamente, porque es verse siempre sorprendido por algo que después de innumerables lecturas no se había leído bien o por un detalle
un efecto de estilo del cual uno no se había percatado. Texto que dice siempre más de lo que se había entendido la primera vez, y habrá reproches por volver a leer sin cesar a este autor en lugar de pasar a otra cosa, ¿no? Ustedes, eso ya no se los cuenta nadie. O sea, ustedes ya han leído el texto, revisitado el texto y releído un año después o más. Y cada vez que llegan al texto, ¿sí? El texto asombra. Es justamente como es un acto de hechicería, ¿no? Freud, de alguna manera, ¿no? Es un acto de potencia, justamente, ¿no? Pero sí, claro que existe la tendencia, y creo que es una tendencia de mercado, ¿no? Una tendencia de mercado, plantear que Freud está superado y que mejor hay que leer a Lacan. Está bien, Lacan, a mí me gusta leer. Es sádico lo que voy a decir, perdón, masoquista lo que voy a decir, me gusta leer a Lacan, ¿no? Aunque siempre que lo leo sufro, siempre que leo a Freud termino muy, muy plácido, ¿no? Por más que termine enfurecido, por ejemplo, cuando revisito El malestar en la cultura El porvenir de una ilusión o el Moisés y la religión monoteísta, termino enfurecido siempre, ciertos pasajes me ponen rabioso, pero siempre termino muy plácido. Lacan no, Lacan sí es un acto cuestión completamente masoquista. Pero justamente el revisitar al autor es reconocer, es reconocer que no puede ser superado porque el objeto de estudio es insuperable, ¿sí? El inconsciente no es superable, la falta no es superable, ¿sí? Una vez, no voy a decir en dónde, eh, una maestra, en mi tiempo de formación, una maestra decía, curé a un paciente. Yo no sé qué, caray, ¿cómo? ¿No? ¿De qué lo curaste primero? Curé a un paciente porque resolvió su inconsciente. ¿Cómo sabes que resolvió su inconsciente? Porque ya no sueña. Yo me escandalicé, sin mucho conocimiento en aquel momento, me escandalicé, ¿no? Porque si para estar curado uno tendría que dejar de soñar, pues yo mejor me quedo jodido para seguir soñando, en todo caso, ¿no? Y aparte plantear eso como parámetro, si ya no sueñas, es que resolviste tu inconsciente, me parece una cosa terriblemente absurda, como pretender desde una perspectiva médico-cuantitativa que algo se puede curar por más o por menos, ¿no? Entonces, sí, es un gesto de mercado, ¿no? Es un gesto de mercado, eh, como mantener el artefacto, el objeto primero, como mantenerlo en un museo, pero finalmente nos gusta tener, bueno, a mí no, pero gustamos de tener la última versión, ¿no? La última versión, pero está bien, Freud no es un celular, ¿no? Creo que eso hay que entenderlo muy bien, y Freud y el psicoanálisis no caben en el mercado, es más, desbordan el discurso del mercado. Cuando Lacan habla de los 4 discursos, el único discurso que se opone al discurso capitalista es el discurso del analista. Lo único que sostiene un contrapeso allí es el discurso del analista. Vamos a tratar de ver por qué. Sí, Carlos, adelante. Gracias. Me hace pensar todo esto también a propósito del carácter dinámico, del carácter vivo, cambiante del inconsciente, del aparato psíquico, y justamente lo chocante que eso también resulta. A propósito de esta cuestión de la subjetividad, ahorita me acordé de una frase que luego también se menciona mucho en círculos académicos, como si la subjetividad fuera una fuente de contaminación, como si como a lo que se aspiraría sería una cuestión objetiva, clara, pulcra. Y justamente como si esta subjetividad, estas experiencias de vida
todo lo que uno pues va desarrollando, acomodando, etcétera, fuera una contaminación, fuera algo que estorba. Y eso lo he encontrado también entre colegas, que es algo preocupante, que lo vean de esa forma, algo también, pues, medio, no sé si masoquista de su parte o algo así, pero me quedo pensando en torno a volviendo a lo que mencionaba del carácter dinámico, de todo este como eterno movimiento, que resulta algo también inquietante y que creo que muchas de las aproximaciones psiquiátricas al, pues la manifestación de este aparato psíquico, me parecía que apuntalan también como hacia, mencionabas esta parte de como adecuarlo, de comercializarlo, y de cierta manera eso también es una forma de, pues, cortarles, ¿cómo era este mito ay, no, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero que se acostaba la persona en una cama y se le recortaban las partes que no encajaban, que se Procusto, salían. el mito de Sí, Procusto, la cama de Procusto. la cama de Procusto. Sí, Ajá, entonces eso, vaya, también se dice muy fácil, ¿no? Se dice muy, muy bonito, pero realmente creo que es de las cosas más difíciles, poder convivir con eso. Lo mencionábamos en círculos anteriores, a partir de la diferencia, a partir de todas estas cuestiones como más particulares. Y es lo que claro, quería comentar. muchas Gracias. gracias. Sí, jugando con esta cuestión del mito de Procusto, de la cama de Procusto, parece que Freud aquí quiere ocupar el lugar de ese titán, ¿no? O sea, pero si lo pensamos bien, creo que no, creo que más bien Procusto opera desde las instituciones, ¿no? O sea, si tú eres de aquí, tienes que decir tal, tienes que pensar tal, tienes que operar de tal manera, ¿no? Digamos, llamado de Freud a propósito de reconocer esos tres pilares, otra vez, el suponer el inconsciente, el reconocer la represión y apreciar en su justo valor la sexualidad edípica, lo que implica justamente toda la problemática de la sexualidad, ¿no? Toda la cosa sexual. No es justamente otra vez una necedad, sino es una necesidad, ¿sí? Es una necesidad para que la estructura se sostenga. Tal vez la forma como lo dice Freud, quienes no asumen esto, no tienen derecho a contarse entre los psicoanalíticos, puede ser, puede sonar categórica, pero también ubiquemos que también es necesario, en todo caso, ¿no? Esta, y en qué medida esta pretensión de originalidad de las instituciones, de ciertos autores, vamos a decirlo ya, de Jung, por ejemplo, ¿no? O de Jung en principio, y de ahí para adelante, ¿no? Esta pretensión de originalidad, esta pretensión de castrar al padre, ¿no? Jugar con ese mito de Cronos frente a Urano, esa necesidad de afirmación, no tendría que ver mucho, o de alguna manera, con cuestiones edípicas no resueltas, también, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra vez sobreinterpretar, porque no los tenemos aquí para poderlos cuestionar, ¿no? Pero sí, luego a partir justamente de esta dimensión, o de estas tres coordenadas, va a ir planteando cómo lo que no es, ¿no? Lo que no es el psicoanálisis. Primero, no es una cosmovisión, no es una cosmovisión, no es tampoco, no es tampoco una filosofía de vida, ¿no? Es lo que dijo Freud, ¿no? Es una es una metodología de investigación sobre los procesos inconscientes
y una forma clínica para hacerles frente en un sentido terapéutico, ¿no? Entonces, por eso es importante recordar o recuperar justamente lo que va planteando, o lo que planteó Lacan en su momento a propósito de la mordedura, ¿no? Estoy en la página 26, dice, en lo exterior, el freudismo aparece como una doctrina, mientras que como pertenencia, incluso como síntoma, entrega su efecto de verdad. Ser mordido por Freud, no en un sentido subjetivo, sino como efecto sintomático, es decir, haber sido mordido por Freud, como sugiere Lacan, mordedura de la cosa freudiana, ¿sí? O sea, son marcas que finalmente no solamente identifican, sino que dan sentido, ¿sí? Y el sentido que dan es justamente la persistencia, en la cosa freudiana en todo caso, o, digámoslo así, en el mantenimiento de la palabra, ¿no? No ceder en las palabras, porque si uno cede en las palabras, termina cediendo en la cosa. Ajá. Y ceder en las palabras es muy fácil resbalar, ¿sí? Es muy fácil de pronto condescender, o es muy fácil de pronto, ya, nos ahorramos esta discusión y mejor te doy el avión. Sí, pero cuando eso pasa, finalmente ya termina siendo la antesala de una pérdida epistemológica, ¿no? De ahí también como justamente en esta práctica de ceder se ha enfrentado a diferentes críticas, ¿no? O ha sido criticado desde diferentes lugares, a saber, y lo que recupera el autor ya en la introducción, es justamente, por ejemplo, el juicio marxista, ¿no? Como desde una perspectiva ideológica de la Unión Soviética, con sus ideólogos muy respetables, digo, no por nada el autor cita a Bakhtin, ¿no? Que es completamente respetable en la mayor parte de su obra, ¿no? Pero cómo hace referencia a esa cuestión ligada a, ¿cómo decirlo? Esa cuestión ligada a la cosa burguesa, ¿no? O sea, cómo desde ciertas perspectivas, desde una cierta lectura del marxismo, se plantea el psicoanálisis como una cuestión burguesa, ¿no? Una cuestión burguesa y que en ese sentido también opera desde una cierta filosofía de vida, ¿no? O propiamente dicho, desde una cierta cosmovisión. El psicoanálisis no es una filosofía de vida y no es una cosmovisión. Y obviamente tampoco es una cosa burguesa en un sentido estricto, ¿no? Por fortuna, la cuestión del marxismo no se quedó, sino que cuando se hace ya la crítica, ¿no? La escuela de Frankfurt, la escuela crítica, va a recuperar, va a recuperar la interlocución entre, entre Freud y Marx, no para hacerlos dialogar, no para ponerlos de acuerdo, sino para mantener las contradicciones y que a partir de esas contradicciones surgiera justamente eso que tuvo su momento maravilloso, que es justamente el freudomarxismo, ¿no? Creo que por ahí hay mucho que reconocerle a la escuela de Frankfurt que recupera estas dos perspectivas, ¿no? Señala el autor Assaun en la página 38, se podría hablar en ese sentido de freudomarxismo, concebido no como síntesis del pensamiento de Marx de Marx y de Freud, sino como referencia a dos subjetividades teóricas mediante las cuales la conciencia de la teoría crítica toma forma. Ojo, y recupero esto que planteabas, Carlos, cómo está recuperando a Sound esta cuestión de
subjetividades teóricas, ¿no? ¿Qué somos si no sujetos? ¿Y qué manifestamos si no subjetividad? ¿No? O sea, con esto que se ha venido discutiendo, ¿no? A propósito de la inteligencia artificial, de la tan cacareada inteligencia artificial que a mí, perdón, nunca me ha parecido ni tan inteligente ni tan artificial, ¿no? Por otro lado, pero eh, bueno, esta cuestión que tendría que ver con este diálogo, ¿no? Con este diálogo y con esas contradicciones. Pero el sujeto es esa contradicción. Somos el efecto, somos el producto de esa contradicción. Si esa contradicción, producto del inconsciente, no operara, seríamos máquinas, ¿no? Y ahí están las escenas como trágicas o tragicómicas, ¿no? Asimov, Yo Robot, ahí nomás queda como a dónde llevaría o a dónde nos llevaría esa ausencia de contradicción en lo humano. ¿Por qué? ¿Por qué la contradicción? Que no la inconsistencia, pero sí la contradicción, porque la contradicción tendría que ser algo de lo que tendríamos que sentirnos avergonzados, o cómo sería la forma de ser objetivos, ¿no? ¿Cómo podríamos recibir objetivamente a un paciente? ¿Qué hago? ¿Me pongo en modo de grabadora? ¿Me pongo en modo de cámara de video? ¿Eso va a ser objetivo? ¿Mi mirada estorba? ¿Mi escucha estorba? Justamente allí es donde el psicoanálisis hace explotar estas ideas decimonónicas a propósito de la objetividad, ¿no? Cuando acá lo que se está proponiendo realmente es una, voy a decirlo así, objetividad real u objetividad consistente, ¿no? De lo que el psicoanálisis es, ¿no? En términos de su propia materialidad, ¿sí? Otro campo que sostiene como crítica acá es justamente la doctrina del pensamiento francés, ¿no? ¿Qué es lo que implica esa doctrina o qué es lo que implica la doctrina? Pues el reduccionismo, ¿sí? El reduccionismo que va a jugar, que tendría que operar de una doctrina entre otras, ¿sí? Una doctrina también nos lleva primero a un campo metafísico, ¿no? A un campo metafísico donde si llegamos al punto, pues tú crees eso y yo creo esto, entonces, santa paz, porque entre lo que tú crees y en lo que yo creo, no hay forma, no hay forma de verificar algo. No se trata de verificar, se trata simplemente de ser consistente con la arquitectura, con la estructura de esto. No se trata de creencias, ¿no? No se trata y bueno, y todo aquel que ha transitado por un diván, y todo aquel que ha emprendido la formación teórica del psicoanálisis, que me parece que son los dos pilares, ¿no? Para ver un analista, en términos de praxis, ¿no? Eh, Jamás diría yo no creo en el inconsciente o yo creo en el inconsciente. Bueno, finalmente el inconsciente es evidente por sí mismo. La sexualidad infantil o el complejo de Edipo o los efectos de la castración son evidentes en sí mismos. Nadie, ningún psicoanalista, en serio psicoanalista, cree en la represión. Uno cree cuando duda, ¿no? Por eso digo, yo creo en Dios. Realmente no tengo constancia y tengo que hacer una apuesta. Tengo que creer. No, no creo no creo ni en el inconsciente, ni en la represión, ni en la sexualidad infantil. Son evidencias, y las evidencias, y no tenemos ninguna necesidad de creer en las evidencias, porque las evidencias se muestran en su materialidad, ¿no? No tengo que creer en este termo, que aquí está, es evidente, es material, ¿no? Tendría que creer lo que dudo. Por eso, por él planteaba muy burlonamente, ¿no? Creo porque es absurdo. Si algo no fuera absurdo, no tendría que creerlo. Entonces, por eso no tenemos, por eso, por fortuna, no tenemos ninguna necesidad de creer
en estas coordenadas que se plantean, como si fueran doctrina, ¿no? Cuando decimos que es doctrina, pues es una doctrina entra en el universo de las doctrinas, ¿no? Y va a tener una discusión más o menos suave, pero llegamos a un punto donde se impone la perspectiva y uno tendría que reconocer las demás, y uno tendría que reconocerse como una perspectiva entre las demás, ¿no? Cuando justamente lo que se juega acá no es una perspectiva, no es una relativización. Y es la respuesta que se daría justamente a esta cuestión de la doctrina en términos de la visión francesa, ¿no? Que recupera el autor acá. Sí, bueno, un poco recapitulando, ¿no? Un montón de ideas que parecían. Preguntabas hace rato, ¿por qué avergüenza la contradicción o por qué habríamos de avergonzarnos de eso? Pues yo creo que precisamente porque deviene de la sexualidad, ¿no? Por devenir la contradicción del inconsciente, de aquello que está falto de sentido y que sin embargo es evidencia, ¿no? Como planteabas hace rato a propósito del inconsciente, ¿no? Y me acordaba de Marx, no sé si es en las tesis de Feuerbach o en Crítica al Idealismo Alemán, donde decía que precisamente incluso la palabra, ¿no? Como aquello que científicamente no es probable, es comprobable, Marx decía que si la palabra también es materia, se debía precisamente a la articulación, no solo del habla, ¿no? Sino todo el juego de fonética y de, del, del viento que se hace en el habla. Pero bueno, ahí quisiera sobre todo conectarlo con más allá de las comprobables materialidades de la palabra. Creo que lo interesante es que si en algún lugar la palabra se materializa, precisamente otra vez es en la carne, no es en la sexualidad. Y ahí, ahorita que hablabas de estos autores nuevos, siempre es bien interesante en psicoanálisis cuando topas con Freud y luego inmediatamente está Lacan, ¿no? Y Lacan siempre es ese lugar extraño, incomprensible. Cuando finalmente lo empecé a leer, parecía todo muy nuevo, ¿no? Parecía todo demasiado diferente a una lectura de Freud. Y pensaba, ¿qué, qué es esto, no? ¿Por qué de pronto parece que acá no hay sexualidad? Bueno, más bien tal vez que, así como en muchos ámbitos de los saberes, la sexualidad no tiene lugar y es ese lugar en donde ya de hecho la ciencia topa, es esa cosa que no se termina de decir. Lo interesante de Lacan es que en lo que más elaboró, ¿no? La cuestión del símbolo, del significante, de la palabra, es como si restituyera precisamente la sexualidad todo el tiempo a este campo. Iba Freud, y eso es lo padre, ¿no? Se le hacía muy simple, y todo es bastante simple en el tanto que uno termina emputado de ver lo terrible de la vida, ¿no? Pero, bueno, eh, quizá, y también ahí me surgía, siempre me surge esa problemática con respecto a la realidad planteada así en Occidente. Como ya apuntaba, porque cuando estábamos viendo a Derrida, es, es muy complejo cuando, sí, en psicoanálisis precisamente, ¿no? El, el planteamiento sería, como decía por acá, Saun en la página 15, ser freudiano es manifestar que el Edipo es una idea crónicamente nueva. O más adelante en la página 21, no hay que promulgar el inconsciente psicosexual, sino reintroducirlo sin cesar. Bueno, en esa reintroducción, con esa idea crónicamente nueva, acá lo terrible y lo pesado es darte de topes, confrontarte con una realidad que precisamente todo lo que está haciendo
en su constante, y esa es su apuesta, es callar a la sexualidad. Y ahí, bueno, ¿no? Una de las grandes formas, incluido Foucault, fue acusar al psicoanálisis de esta perspectiva pansexualista, ¿no? No obstante, la duda que siempre me genera es esta cuestión de cómo reintroducirlo constantemente en un lugar que es volutivo, que ya es hartante, ¿no? Sobre todo en esta actualidad en la que está el capital y el mercado tan saturado. Ya me callo. No, es que esta pregunta me parece fundamental, ¿no? ¿Cómo se reintroduce? Es que se reintroduce solito, se reintroduce en el discurso del paciente, del analizante. Es el analizante quien lo reintroduce constantemente. Nuestro trabajo es darle escucha a esa reintroducción y no callarlo, no pretender, no pretender como otras perspectivas de estos ismos, ¿no? Buscan, ¿no? Domesticar, ortopedizar, matizar, sino más bien acompañar al analizante a que esa palabra se haga plena. Pero el inconsciente se introduce solito en el discurso del analizante. La sexualidad infantil se introduce solita en el discurso del analizante. La represión se introduce solita en el discurso del analizante. O sea, no es algo, es algo que tenemos que saber escuchar, pero, pero se introduce solo. Y se introduce solo en la cultura. En la cultura lo que más vemos es la pulsión de muerte. Y ahí están las tres. El inconsciente, la sexualidad infantil y la represión, ¿no? Pues creo que no es algo tan difícil, solamente es algo a lo que hay que darle escucha y acompañar en justo hacerle espacio, particularmente en el discurso de, pues, del analizante, en todo caso, que acá es lo que importa, ¿no? El discurso del analizante y en el discurso o en los discursos o en el entramado que se construye en los espacios de formación analítica. Ahí sí, son dos espacios fundamentales, ¿no? Darle lugar, sostenerlo, ser necios, ser insistentes, ser intransigentes en ese sostenimiento, en los espacios de formación psicoanalítica, cuestionar a los que no lo hacen, ¿no? O decir, a ver, carnal, si tú no te juegas en esas tres coordenadas, tu espacio de formación no es psicoanalítico, dile de otra manera. Dos lugares. Los espacios de formación psicoanalítica, para hacer espacios de formación psicoanalítica, tienen que operar en función de estos tres pilares. Como base, la clínica de la escucha analítica, ajá, se introduce solo. El punto es no callarlo, o no ortopedizarlo, o no quererle corregir la plana al analizante. Pues no, ¿por qué? Surge solo. No sé si eso tiene sentido. Esto que digo tiene sentido. El otro campo que plantea acá, que es otro de los grandes peligros, ¿no? La crítica o el efecto que tiene la cuestión de la teoría de la cultura, ¿no? ¿Cómo lo dice acá? El freudismo y antifreudismo, la cuestión de la cultura. ¿Qué pasa acá? Pues es justamente, yo lo resumiría todo este riesgo en una palabra, dos palabras: trivialización y vulgarización, ¿no? En la medida que todo mundo habla del inconsciente, ¿no? En sentido común, ¿no? Ay, inconscientemente dije, bueno, inconscientemente, o sea, no estás cobarde, lo dijiste y ahora te echas para atrás, no hay que inconscientemente dije, si lo hice inconscientemente no te enteras, o te enteras en sus efectos cuando te das cuenta que es el retorno de algo reprimido. Pero es bien distinto, ¿no? Es bien distinto. No es que tu super yo, no es que, ni siquiera vale la pena hablar más de esto, ¿no? O sea, hay una trivialización del psicoanálisis en el campo de la cultura
a partir de que se producen pasquines de divulgación donde cualquier idiota cree que está comprendiendo los principios del psicoanálisis y nada más los utilizan para justificar sus propias condiciones patológicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí, bueno, el psicoanálisis está cerca de la cultura, pero lo que le decía este dedo chiquito de la escuela de Frankfurt, lo detesto tanto que siempre olvido su nombre. El de la sociedad transparente, bueno, ya, olvidémoslo. Plantear, por ejemplo, decía este autor, es un alemán, creo que todavía vive, haciendo referencia a los planteamientos de Derrida, por ejemplo, decía, no, eso no es filosofía, eso es literatura, ¿no? Lo mismo que pasa con Freud, ¿no? Eso que Freud dice, ¿no? Le valió el premio Nobel de literatura, ha de ser literatura, como si la literatura no valiera o como si no valiera en un sentido particularmente metodológico, clínico, científico, ¿no? Es Gianni Vattimo, No, tampoco es Vattimo. No, ¿no? no, es un alemán. Es Habermas. Habermas, como para denostar a Derrida, ¿no? Decía que eso no era filosofía, que eso es, si quieren, literatura. Lo que hacen los estructuralistas es literatura, Deleuze, etcétera, pero que filosofía no es, ¿no? Justamente como llevándolo a un campo de relativización, a un campo de un pensamiento inocuo, descafeinado, ¿no? Justamente esta perspectiva de asimilación cultural del psicoanálisis lo hace inocuo, ¿no? Le quita la potencia subversiva, ¿no? Y ya todo es inconsciente, ya todo es gente que no entiende la diferencia entre su subconsciente, ¿no? Subconsciente, inconsciente, preconsciente, o vamos, ese tipo de situaciones que finalmente creo que ni siquiera vale la pena seguirnos destrozando el hígado aquí en ese sentido, ¿no? Asau lo dice con mucha claridad, se utilizaba un freudismo vulgarizado para equipar de alguna manera al imaginario social, ¿no? Y fue algo con lo que Freud siempre estuvo bastante reacio, ¿no? Cuando lo querían agarrar como para que hiciera de cirquero de exhibición de freaks, y que él se pusiera a analizar personajes, etcétera, ¿no? Decía con mucha claridad, particularmente cuando quería hacer películas sobre él estando vivo. Mi principal objeción sigue siendo que no me parece posible hacer de nuestras abstracciones una presentación plástica que se respete un poco, ¿no? Será como decir que tendríamos que tendríamos que explicar lo que explicamos aquí, ¿no? De manera que todo el mundo lo entendiera. Entonces, vamos a friccionar un poquito. Si alguien se cuela en la sesión, que no tiene nada que ver con nuestras biografías, nada que ver con nuestra bibliografía, nada que ver con nuestros referentes, nada que ver con el psicoanálisis, qué manera de perder el tiempo esta gente, no tendrían otra cosa mejor que hacerse pajas mentales aquí. ¿Por qué torturarse, no? Justamente, no, esto tiene un proceso, tiene un sentido, ¿sí? Y no es fácil, decir. Tú lo dijiste casi con hartazgo, Oscar, ¿no? Que Freud es tan fácil, ¿no? ¿No? Ya, cuando uno se familiariza y cuando uno fue mordido por Freud, ¿no? Cuando uno ya fue envenenado por Freud, vaya que es amable la lectura, se entiende, pero se entiende porque hay una base para entenderlo, ¿sí? Tú dale un texto de los que no son de difusión, que Freud también hizo textos de difusión, pero aún los textos de difusión son bien complicados, ¿no? A alguien que inicia, dale, no sé, Moisés. el Moisés, ¿no? Pues se vuelve loco,
se vuelve loco y no se entiende nada o se termina trivializando todo, ¿no? Entonces, por ahí también, ¿no? Finalmente, esta ya la burla termina con el neofreudismo, ¿no? Y hay escuelas que se venden como neofreudianas, ¿no? ¿Qué es eso de neofreudismo? ¿Qué es eso de neofreudiano? A mí sí, honestamente me da mucha risa. Por eso no me quieren en las instituciones, por eso no me credencializan, pues, ¿no? Pero, pero eso de neofreudiano, la verdad es que ya en el contexto de lo que venimos hablando, ya da risa ya con una cierta mala leche, ya con un mal brillo en el colmillo, ¿no? No tiene que repetir lo que ya dije, ¿no? O sea, eso que se pretende post-freudiano o neofreudiano, pues podrá hacerlo en un sentido cronológico, pero en un sentido epistemológico es pre-freudiano porque no reconoce y no se constituye a partir de las rupturas epistemológicas que planteó el psicoanálisis, que planteó Freud, ¿sí? Rupturas epistemológicas, cuando menos estas tres, el inconsciente, la represión y la sexualidad, son rupturas epistemológicas, son, digamos, quiebres en el discurso de la ciencia, ¿sí? Al margen de los cuales la ciencia no puede ser la misma, ¿sí? Una ruptura epistemológica es eso, es una irrupción de algo a partir de lo cual la cosa cambia, ¿sí? Y lo que hace Freud es justamente una ruptura epistemológica, ¿sí? Que podemos ubicar en tres pilares. Entonces podrán cronológicamente ser post-freudianos, neofreudianos, pero realmente no suscriben a estructuras epistemológicas. El que lo hace, el único que lo hace y al que se le debe que el psicoanálisis, que estemos hablando acá de psicoanálisis, de un psicoanálisis serio, sensato, clínicamente aplicable, científicamente viable, Lacan. Lacan a partir justamente de este retorno a Freud, retorno a la cosa freudiana, ¿no? Señala, lo que aparece en primer plano es la especificidad de la operación de fundación de un campo propio, dotado de sus construcciones inalienables y de manera correlativa la referencia al texto, de algún modo firmado, Freud, por lo cual esta operación tiene efecto. Yo no sabía, bueno, hasta que leí este texto, cómo que Freud firmaba sus textos con Freud en minúsculas, ¿no? Como si vislumbrara que iba a terminar siendo asimilado a la cosa de su texto, ¿no? Entonces, ese sería la idea, el retorno a Freud, el retorno a la cosa promovida por Freud, ¿no? Donde la ruptura epistemológica o la episteme que se funda, ¿no? Está más allá del autor, pero se constituye ahí. Y en términos de transmisión, justamente esto nos compromete, ¿no? Yo, perdón que sea tan categórico, si en cualquier institución que pretenda dedicarse a la transmisión del psicoanálisis, no se habla en su justa dimensión a partir de estos tres pilares, eso no es transmisión de psicoanálisis, es transmisión de otra cosa. Cito y con eso termino. Desde este punto de vista, el regreso a Freud, en lugar de un repliegue, traduce la necesidad de un imperativo que parafrasea la fórmula freudiana: allí donde estaba Freud debe reaparecer el psicoanálisis. Está jugando en esta parte de el yo y el ello, ¿no? Allí donde era el ello, yo debe venir, ¿no? Un poco jugando acá con eso mismo, está planteando esto. Allí donde estaba Freud debe reaparecer el psicoanálisis. El freudismo no tiene que duplicar el saber analítico.
es el verbo vivo del psicoanálisis como ciencia de los procesos inconscientes. Ser freudiano implica en esta medida mantenerse a la altura de esa tarea de producción de una ciencia sujeta a su objeto. ¿Sí? Van a decir, es que el psicoanálisis no es ciencia. No es ciencia si caemos en la ridiculez de pensar que la ciencia sigue siendo la ciencia decimonónica, la ciencia del siglo XIX, una ciencia objetivista. ¿La ciencia tendría que seguir siendo eso? ¿Tendríamos que seguir pensando la ciencia desde las coordenadas del siglo XIX? Ya lo he mencionado alguna vez, Ian Hacking, ¿no? Un autor Foucaultiano, lo que va a plantear es toda aquella disciplina que no toma el azar como objeto, no puede ser llamada ciencia en el siglo XXI. Y justamente cuando mantenemos esto, y me encanta cómo el autor lo dice sin vergüenza, ¿no? Y eso me gusta, ¿sí? Lo dice sin vergüenza. Ser freudiano implica, en esta medida, mantenerse a la altura de esta tarea de producción de una ciencia sujeta a su objeto. ¿Qué objeto? ¿Qué objeto? Justamente la ciencia de los procesos inconscientes. ¿Qué es el psicoanálisis? La ciencia de los procesos inconscientes. Ya nada más, así como último es, este final se me hizo muy bueno en el sentido de que todas las saberes humanistas y del pensamiento, pues no siguen el método científico tal cual, ¿no? Y eso no les quita su rigurosidad y su verdad atrás, ¿sí? Que no es una cuestión medible desde el punto de vista de que siempre A más B nos va a dar C, no. Pero sí, justamente eso que hablabas hace un rato sobre cómo el psicoanálisis es una técnica o metodología, ¿sí? Para alcanzar saberes sobre el inconsciente, podríamos decirlo de esa manera, que son particulares, son subjetivos. Como el hombre tiene en sí mismo esa parte subjetiva en muchas de sus manifestaciones como ser humano, y tiene que ver también con esta parte de no todo tiene que ser evidente, ¿no? Y eso no le quita que sea real. Y eso hace, pues, que a lo mejor no pueda seguir justamente el método científico, pero finalmente es tan válido una ciencia, un saber humano, ¿sí? Como las matemáticas, digamos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Claro. cierre es muy importante de tener claro, ¿no? Es un saber humanista, ¿no? Y difiere al método científico en muchas cosas, y es riguroso también en su actuar, digamos, ¿vale? Eso es lo que quería decir. Y muchas gracias. Ha sido un gran No, texto. gracias a ti. Yo lo que plantearía ahí, ahorita te doy la palabra, Felipe. Lo que plantearía ahí sería justamente esta cuestión de que el psicoanálisis desborda el humanismo y también desborda las coordenadas de la cientificidad decimonónica, ¿no? Eh, y los desborda particularmente a propósito de la especificidad de su objeto, que es el inconsciente. Entonces, digamos, yo diría que el inconsciente no es subjetivo. Yo diría que el sujeto emana de lo inconsciente, o que el sujeto es una producción de lo inconsciente. Y ahí estaríamos en un campo completamente distinto, ¿no? Pero, bueno, yo lo dejaría ahí, ¿sí? Gracias, el 14.
Este, Felipe y después Claudia. Sí, ¿no? Y creo que hay algo que también es un fenómeno de lo que sucede al estudio de psicoanálisis, es que luego las cosas que se leen o el cómo se va presentando son cosas tan obvias, que siempre han estado ahí, y que luego justo existe la crítica a ciertos textos, a ciertos conceptos, o bueno, simplemente escrito de Freud, donde es que dice obviedades, ¿no? Y creo que es algo muy... pues de hecho, hasta eso no me parece en momentos incluso tan errada, pero no sin quitándole esa connotación negativa, sino al contrario, ¿no? Como que justamente, sí, ¿no? Muchas veces, pero es que ahí están y nadie se animó a decirlas y el sostenerlas es algo impresionante y explicarlas además, ¿no? Entonces me parece algo eh, un poco como lo que mencionaba al inicio, o sea, la evidencia siempre está ahí y siempre está al alcance de la mano, o sea, en las conversaciones, en la cultura, en donde se voltea a ver, se puede percibir, y no como esta cuestión justamente ideológica, sino como hay, o sea, se puede evidenciar. En Claro. específico, avanzando un poco en el libro, en un momento hace el autor una cita sobre esta correspondencia que hubo entre Einstein y Freud, donde Einstein le pone, ¿no? Hasta hace poco tiempo yo solo podía captar el poder especulativo de su pensamiento, así como su enorme influencia en la Weltanschauung, bueno, esta visión cosmológica de nuestra Cosmovisión. época, en alemán. Sí, gracias. Sin poder formarme una opinión sobre la parte de verdad que ella contenía. Y la respuesta de Freud, ¿no? De verdad, lo fascinante es, con frecuencia me he preguntado lo que realmente se puede admirar de ellas si son erróneas, refiriéndose a sus aserciones freudianas, es decir, si no contienen gran parte de verdad. Siempre, él siempre poniendo esta cuestión de... eh, mi papá hace un chiste, ¿no? Que luego cuando leo este tipo de lecturas me recuerdan a ese chiste de él, donde un artista se tapa los ojos y empieza a pintar la hoja en negro, ¿no? Y él dice, solo pinto lo que veo. Es que ahí está. Claro. Pero bueno, y ya solo era un breve comentario y como siempre agradecerte mucho. Siempre disfruto mucho Muchas gracias. las presentaciones de tus textos y Gracias los por el textos. comentario. Gracias por el comentario. Sí, bueno, pues a lo largo de todo el círculo que se ha dado, que ha estado muy, muy bien, me surgió una duda, entre duda y reflexión. Me quedé pensando que o sea, como que está clara la solidez del trabajo de Freud, de sus textos, de su desarrollo, de cómo lo fue trabajando de una forma tan sólida, pero la duda va más en sentido de partiendo de la idea de que estos textos son tan sólidos, y no que no sean cuestionables, sino que están muy bien armados, estructurados. Me quedo pensando, ¿por qué o sea, por qué llegan a ser tan rechazados por la comunidad de psicólogos y psicoanalistas, ¿no? Incluso de psicoanalistas. Entonces me surge la duda de, ¿será acaso porque podrá ser que de alguna forma, no es que no estén siendo estudiados como de la forma correcta, pero sino que no se llega a hacer o sea, no se llegan a apropiar del texto como tal, no se trabaja personalmente, o sea, los analistas no están trabajando los textos de forma personal, no se están apropiando de ellos, no están desarrollando con ellos una subjetividad que les permita a su vez llevarlo también a su práctica,
o bueno, me surgió un poco esa duda y entre reflexión de qué está pasando ahí si tienen tanta solidez estos textos como, pues, ajá, porque al mismo tiempo causan tanto rechazo. Ujú. Mira, yo plantearía dos cosas. ¿Por qué esos textos, o por qué el psicoanálisis, por qué el texto freudiano, por qué la cosa freudiana genera tanta repulsión en la cultura? Bueno, me lo planteo, ¿no? Lo que dice de fondo, ¿no? Es que el yo, la conciencia, no es la dueña de la casa, ¿no? O sea, después de haber perdido todo, en términos históricos y científicos, después de haber dejado de ser los hijos de Dios, después de haber dejado de ser el centro del universo, después de haber dejado de ser, después de haber perdido la conciencia transparente o el autoconocimiento, ¿no? O sea, Darwin, Copérnico y Descartes, ¿no? Esos tres momentos de ruptura, ¿no? Entonces, pues finalmente el psicoanálisis no puede ser aceptado en el sentido de la cultura porque, porque lo que va a plantear es que no somos dueños de nuestra conciencia. Y eso en un sentido político, en un sentido social, es una cuestión muy grave. Es una cuestión muy grave, ¿sí? No ser dueño de tu propia conciencia. Entonces, ahí está como el rechazo cultural, ¿no? Por otro lado, yo creo que los psicoanalistas sí lo leen, sí lo suscriben y sí lo llevan a sus prácticas, ¿no? Los que no lo hacen no son psicoanalistas. Yo lo dejaría así. No sé si respondí algo. Sí, sí, claro que sí, Olardo. Muchas gracias. Y sí, sí, estoy O totalmente respondí de acuerdo. demasiado socarronamente. Perdón, no te escuché. Que sí respondiste, muchísimas gracias. Y sí, No, estoy de acuerdo. gracias por la reflexión. Oscar. Sí, de hecho, la pregunta y lo que le respondía es, incluso era mi hartazgo, ¿no? De hace rato tenía que ver con cómo empieza este apartadito del 3, freudismo y antifreudismo, donde cita a Huizinga, el otoño de la Edad Media, Uh-huh. y dice, el freudismo, al cual una poderosa fascinación le confería una especie de aparato mitológico, despertó en la generación del siglo XX la consoladora ilusión de haber llegado, por fin, a comprender. Como supo anular todo gracias al concepto fácil de sublimación, él fue sin duda alguna el precipicio abierto donde se engulleron las verdades morales, la crisis de la civilización. Eso es lo que dice Huizinga, ¿no? Y más adelante continúa eh, el autor, dice, misterio residiría entonces en ese arte de quitar todas las ilusiones, mejor aún, de transformar todo lo que no es sexualidad en ilusión, cumpliendo una función ilusionadora sin precedentes. Pues yo, en parte, no creo que es lo que nunca le perdonó a la cultura, pero Bueno, si no tienen más comentarios, pues podemos ir cerrando. No sé, Carlos, ¿quieres comentar algo? Estoy esforzándome por intentar articular algo coherente, aunque quizás esa no sea tanto el punto. Me, me surgen varias dudas al momento de, o sea, con este encuentro. Y eso es algo bueno, es algo excelente. Me quedo pensando bastante a propósito de... me está haciendo a mí también cuestionarme a propósito de mi formación, de mi posicionamiento ante el psicoanálisis, el cómo creo que ha pasado un tiempo desde la última vez que me cuestioné eso, el cómo cuál es mi postura, por ejemplo, a partir de estos elementos que se mencionan. Y eso es algo padre, es algo muy interesante en cuanto a esas actualizaciones que
que creo que pasan constantemente, o bueno, que deberían pasar constantemente, en lugar de darlo por sentado. Entonces agradezco también todo lo que se está moviendo ahora. Muchas gracias. No, yo les agradezco a ustedes. La verdad es que siempre es muy placentero compartir, dialogar y discutir en este espacio. Muchas gracias. Pues nos estamos encontrando, ¿no? Bye. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bye, buenas noches.